El sastre, conocido por sus habilidades con aguja e hilo, vivía una vida tranquila en su pequeña aldea. Un día, mientras cosía una chaqueta, fue interrumpido por un grupo de moscas que se posaban en su mermelada. Con un golpe rápido, mató a 7 de una vez. Orgulloso de su hazaña, bordó en su cinturón las palabras 7 de un golpe. Convencido de que este logro era un signo de su valentía, decidió dejar la aldea para explorar el mundo. Con su nueva confianza, el sastre partió. No había caminado mucho cuando encontró a un gigante que, al ver el cinturón del sastre, estalló en carcajadas. ¿7 de un golpe? Debes estar bromeando, se burló el gigante. El sastre, sin dejarse intimidar, respondió: sí, 7 de un golpe. Si no me crees, puedo demostrarte mi fuerza y habilidad. Curioso, el gigante aceptó el desafío. La primera prueba fue de fuerza. El gigante tomó una piedra y la apretó hasta que el agua escurrió de ella. El sastre, astuto, tomó un pedazo de queso blando que había traído en su bolsa y, fingiendo un gran esfuerzo, lo apretó hasta que salió el suero. El gigante, impresionado, sugirió una competencia de lanzamiento de piedras. El gigante lanzó una piedra tan alto que casi desapareció de vista. El sastre, tomando un pajarito que encontró en el camino, lo lanzó al aire y el ave voló lejos, desapareciendo en el horizonte. El gigante, creyendo que era una piedra, quedó boquiabierto. El gigante, impresionado y desconfiado, llevó al sastre a su guarida, donde vivían otros gigantes. Decidieron poner a prueba al sastre aún más. Esa noche, mientras los gigantes dormían, el sastre colocó piedras en sus camas y se escondió en un árbol. Cuando los gigantes se despertaron y vieron las piedras, pensaron que el sastre todavía estaba en las camas y lo atacaron con violencia. Cuando se dieron cuenta del truco, ya era demasiado tarde. El sastre, con una risa silenciosa, escapó. Al día siguiente, los gigantes decidieron que el sastre debía realizar una tarea imposible para probar su valentía: mover un árbol gigante para abrir camino a un nuevo campamento. El sastre, siempre ingenioso, ató varias cuerdas a las ramas y fingió que estaba a punto de mover el árbol. Cuando los gigantes comenzaron a ayudarlo, él fingió dar órdenes, pero dejó que ellos hicieran todo el trabajo pesado. Finalmente, los gigantes movieron el árbol, creyendo que el sastre había hecho la mayor parte del trabajo. Impresionados por lo que parecía ser fuerza sobrehumana, los gigantes decidieron dejar al sastre partir en paz. Salió del bosque con más confianza que nunca, sabiendo que su inteligencia era su mayor arma. En su viaje, el sastre encontró un camino que lo llevó a un reino lejano, donde esperaba encontrar nuevos desafíos y aventuras. El sastre apenas sabía que su verdadera prueba de valentía estaba solo comenzando. La aldea de donde había partido parecía un pasado lejano, y delante de él estaba un destino que nunca podría haber imaginado. Con un corazón lleno de coraje y una mente aguda, siguió su camino, listo para enfrentar lo que el destino le reservaba. Al llegar al reino distante, el sastre escuchó rumores sobre un rey que ofrecía grandes recompensas a quien pudiera librar la tierra de peligrosos enemigos. El sastre, confiado en sus habilidades, decidió visitar el castillo. Cuando llegó, los guardias se rieron al ver su cinturón, pero lo dejaron entrar, curiosos por ver lo que sucedería. En la sala del trono, el sastre se presentó al rey y explicó sus hazañas. El rey, al ver el cinturón que decía 7 de un golpe, quedó impresionado pero desconfiado. Si es verdad que eres tan valiente, tengo 3 tareas para ti. Si logras completarlas, te daré la mitad de mi reino y la mano de mi hija en matrimonio.
La primera tarea era derrotar a 2 gigantes que aterrorizaban el reino. El sastre aceptó y, con su astucia, se dirigió al bosque donde vivían los gigantes. Observándolos en silencio, se dio cuenta de que los gigantes eran fácilmente provocados. Usando su inteligencia, el sastre comenzó a lanzar piedras a los gigantes, haciéndoles creer que estaban siendo atacados el uno por el otro. En poco tiempo, los gigantes entraron en una feroz batalla entre ellos, y ambos acabaron destruidos. El sastre, satisfecho, regresó al castillo para relatar su éxito. La segunda tarea era capturar a un unicornio salvaje que vagaba por el reino. El sastre, sabiendo que la fuerza bruta no serviría, usó un enfoque más sutil. Llevó consigo a una joven virgen del reino, conocida por su pureza, y la dejó en un claro del bosque. El unicornio, atraído por la presencia de la joven, se acercó y, mientras estaba distraído, el sastre lanzó una red sobre el animal y lo atrapó. Con el unicornio capturado, regresó al rey, quien estaba cada vez más impresionado. La tercera tarea era atrapar a un jabalí feroz que causaba estragos en las aldeas. El sastre, nuevamente utilizando su inteligencia, armó una trampa en la entrada de una capilla. Cuando el jabalí vino hacia él, el sastre se escondió dentro de la capilla y dejó la puerta abierta. El jabalí, furioso, entró corriendo y el sastre rápidamente cerró la puerta, atrapando al animal dentro. Triunfante, volvió al rey con la noticia. El rey, impresionado pero aún desconfiado, dio al sastre una última tarea: proteger a su hija de pretendientes indeseados durante una noche entera. El sastre aceptó el desafío y se preparó para la tarea. Instaló varios ingenios y trampas alrededor de los aposentos de la princesa. Durante la noche, los pretendientes que intentaron acercarse fueron asustados por ruidos extraños, trampas inesperadas y trucos inteligentes que el sastre había preparado. La princesa, que inicialmente dudaba de la capacidad del sastre, comenzó a admirar su inteligencia y coraje. Al amanecer, todos los pretendientes habían sido alejados y la princesa estaba a salvo. El rey, finalmente convencido de la valentía y sagacidad del sastre, cumplió su promesa. Concedió al sastre la mano de su hija y la mitad del reino. El sastre, ahora un héroe reconocido, se preparó para su nuevo papel como príncipe y futuro rey. Sin embargo, el sastre aún tenía que aprender una última lección sobre el verdadero significado del coraje y el liderazgo, algo que lo esperaba en los días por venir. Con su nueva posición en el reino, el sastre comenzó a desempeñar sus funciones con la misma astucia que lo había ayudado a superar los desafíos. Trabajó junto al rey para mejorar el reino, usando su inteligencia para resolver problemas que los consejeros del rey no podían resolver. Sin embargo, había aquellos en la corte que envidiaban su ascenso y planeaban desenmascararlo. Entre los cortesanos había un grupo de nobles que se oponían a la ascensión del sastre. Ellos difundieron rumores de que sus hazañas se basaban en suerte y trucos, no en verdadera valentía. La princesa, ahora prometida del sastre, escuchó estos rumores y comenzó a dudar de su propia percepción. Una noche, el líder de los cortesanos conspiradores, Sir Lionel, desafió al sastre a un duelo de valentía. El desafío implicaba una tarea imposible: atravesar el bosque negro y traer de vuelta una flor rara, custodiada por una terrible criatura mágica. El sastre aceptó el desafío, no por orgullo, sino para demostrarse a sí mismo y a la princesa que su valor era real. Al entrar en el bosque negro, el sastre encontró obstáculos a cada paso. Los árboles eran tan densos que bloqueaban la luz,
y los sonidos de criaturas extrañas resonaban a su alrededor. Recordando sus experiencias pasadas, mantuvo la calma y usó su inteligencia para navegar por el bosque. Construyó trampas para desviar los peligros y utilizó plantas y hierbas para ahuyentar a los animales salvajes. En el corazón del bosque encontró a la criatura mágica, un dragón que custodiaba la flor rara. En lugar de luchar directamente, el sastre usó su astucia. Preparó una poción de hierbas que el dragón consideraba un manjar y se la ofreció. Cuando la criatura se durmió profundamente, el sastre recogió la flor rara y rápidamente regresó al castillo. Al regresar, el sastre fue recibido con aplausos por el pueblo, pero los cortesanos aún estaban escépticos. Sir Lionel, furioso con el éxito del sastre, intentó atacarlo en público, pero el sastre, con un movimiento rápido y habilidoso, desarmó a Sir Lionel y expuso su traición. El rey, viendo la verdad, desterró a los conspiradores y reafirmó su apoyo al sastre. La princesa, presenciando la valentía e inteligencia del sastre una vez más, finalmente reconoció que su coraje era real. Se casaron en una ceremonia grandiosa y el sastre fue nombrado oficialmente príncipe. Con el paso del tiempo, el sastre continuó gobernando junto al rey, trayendo paz y prosperidad al reino. Se convirtió en un líder sabio, amado por el pueblo, y sus hazañas se convirtieron en leyendas contadas de generación en generación. Al final, el sastre aprendió que la verdadera valentía no reside solo en la fuerza física, sino en la inteligencia, la astucia y, sobre todo, en el corazón. Enseñó al reino que la valentía viene en muchas formas y que incluso los más humildes pueden convertirse en grandes héroes. Yo, el mago de los cuentos, traigo historias nuevas cada semana. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Ahora, vamos a mi cuento favorito. En un reino lejano, nació un niño en circunstancias extraordinarias. Una anciana sabia, al verlo por primera vez, proclamó una profecía. Este niño, marcado por el destino, se casará con la hija del rey. Cuando la noticia llegó a los oídos del monarca, se enfureció y se preocupó. La idea de que un campesino se convirtiera en su yerno era insoportable. Decidido a impedir que la profecía se cumpliera, el rey decidió actuar rápidamente. En la oscuridad de la noche, el rey ordenó a sus soldados que secuestraran al bebé y lo pusieran en una cesta, arrojándolo al río. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La cesta flotó hasta ser encontrada por una pareja pobre que vivía junto al río. Sin hijos, la pareja vio al bebé como un regalo divino y decidió criarlo como su propio hijo. Le dieron el nombre de Félix. Félix creció fuerte y valiente, siempre curioso sobre el mundo a su alrededor. Aunque humilde, demostraba una inteligencia y valentía poco comunes. Los años pasaron y el niño se convirtió en un joven de corazón puro y espíritu aventurero. Un día, mientras trabajaba en el campo, Félix encontró a un anciano que, después de una breve conversación, reveló saber sobre su verdadero nacimiento. Le contó al joven sobre la profecía y cómo el rey había intentado deshacerse de él. Sorprendido e intrigado, Félix decidió que debía conocer su verdadera identidad y destino. Con un corazón lleno de preguntas, Félix decidió ir al castillo y descubrir la verdad. Disfrazado de viajero, se presentó ante el rey y pidió una audiencia. El rey, al ver al joven, pronto se dio cuenta de quién era. Para evitar que la profecía se cumpliera, el monarca concibió un plan cruel. Disfrazó su temor con una sonrisa y, con una voz suave, le dijo a Félix que debía probar su valía antes de poder reclamar cualquier cosa.
Su misión sería peligrosa y aparentemente imposible: traer 3 pelos de oro del diablo. Desconociendo la verdadera intención del rey, Félix aceptó el desafío. Estaba decidido a probar su valía y cumplir el destino que le había sido profetizado. Armado solo con su coraje e inteligencia, partió en su viaje. En el camino, Félix encontró un pueblo en desesperación. La tierra estaba seca y las cosechas habían fracasado. El joven, siempre dispuesto a ayudar, buscó saber qué causaba esa miseria. Descubrió que la fuente del problema era una maldición lanzada sobre el pozo de la aldea. Félix prometió ayudar y siguió su camino, llevando consigo la esperanza de los aldeanos. Continuando su viaje, encontró a un barquero atrapado en un servicio eterno, transportando almas de un lado a otro de un río sin fin. El barquero le contó a Félix que también estaba bajo una maldición, condenado a ese destino sin poder salir. Félix prometió buscar una solución para el barquero también. Más adelante, encontró a un hombre en un bosque sombrío. El hombre parecía no encontrar descanso, siempre inquieto y atormentado. Félix, con su espíritu generoso, prometió ayudar a resolver su problema también. Decidido a cumplir su misión y ayudar a aquellos que encontró en su camino, Félix llegó al final del primer tramo de su viaje. Estaba al borde del territorio del diablo, listo para enfrentar los desafíos que le aguardaban. Su corazón estaba lleno de coraje y su mente repleta de esperanzas y promesas. El viaje apenas comenzaba, pero Félix sabía que no podía retroceder. Estaba decidido a enfrentar cualquier peligro, superar cualquier obstáculo y, finalmente, traer los 3 pelos de oro del diablo, no solo para cumplir la profecía, sino también para probar que un corazón puro y una mente aguda podían vencer incluso las adversidades más terribles. Félix caminó por el sendero sinuoso que lo llevaba a las profundidades del territorio desconocido, donde estaba escondido el castillo del diablo. El bosque a su alrededor se volvía más denso y oscuro a cada paso. Pero continuó, movido por la determinación y las promesas que había hecho a lo largo de su viaje. Pronto encontró a un anciano encorvado por el peso de los años, sentado al borde del camino. El viejo saludó a Félix con una mirada sabia y dijo: «Veo que estás en una misión peligrosa, joven. Para llegar al castillo del diablo necesitarás más que coraje». Félix escuchó atentamente mientras el anciano le daba un consejo crucial. Debía buscar la ayuda de la abuela del diablo, una figura legendaria conocida por su bondad oculta y su deseo de desafiar la maldad de su nieto. Agradecido, Félix continuó su caminata hasta que avistó a lo lejos una montaña escarpada. En la cima se alzaba el castillo del diablo, envuelto en una niebla negra que parecía palpitar con una energía maléfica. La subida era empinada y traicionera, pero Félix avanzó con determinación. Cada paso era una prueba de su resistencia y fuerza de voluntad. Al llegar a las puertas del castillo, encontró a la abuela del diablo, una anciana de apariencia frágil, pero con ojos que brillaban con una sabiduría antigua. Félix explicó su misión y pidió su ayuda. La abuela del diablo, conmovida por la valentía del joven, decidió ayudarlo. «Escóndete aquí», dijo, indicando un gran caldero vacío en la chimenea. «Mi nieto llegará pronto. Cuando esté dormido, aprovecharé para arrancar los pelos de oro y hacerle las preguntas que necesitas». Félix se escondió en el caldero con el corazón acelerado.
Poco después, el diablo entró, exudando un aura de puro terror. Olfateó el aire y dijo: «Huelo carne humana aquí». Pero su abuela lo calmó, asegurándole que nadie se atrevería a entrar en su dominio. Agotado de sus travesuras diarias, el diablo se acostó y pronto se durmió. Con una destreza sorprendente, la abuela del diablo arrancó un pelo dorado de la cabeza de su nieto dormido. El diablo despertó sobresaltado y gritó: «¿Por qué me despertaste?». La abuela respondió: «Tuve un sueño extraño y me moví en el sueño». Luego le preguntó sobre la ciudad asolada por la sequía. «Ah, eso es simple», dijo el diablo. «Hay un sapo debajo de la fuente. Remuévanlo y el agua volverá a fluir». Volvió a dormir y la abuela repitió el proceso, arrancando el segundo pelo. Nuevamente, el diablo despertó, irritado, pero respondió a la pregunta sobre el barquero condenado. Debe entregar el remo al próximo pasajero y, así, será liberado. Con el diablo dormido nuevamente, la abuela arrancó el tercer pelo y preguntó sobre el hombre inquieto en el bosque. «Hay un tesoro enterrado bajo su cama», respondió el diablo, aún medio dormido. «Si lo desentierra, encontrará paz». Con las tres respuestas y los pelos de oro en mano, Félix salió de su escondite cuando el diablo partió para otra de sus actividades siniestras. La abuela del diablo, sonriendo, le entregó los preciosos pelos y le deseó buena suerte. Félix, con su misión casi cumplida, bajó la montaña con un nuevo sentido de propósito. Ahora, no solo tenía los 3 pelos de oro, sino también las soluciones a los problemas que encontró durante su viaje. Se apresuró a regresar al reino, ansioso por liberar a aquellos que ayudó y finalmente confrontar al rey con sus logros. El viaje estaba lejos de ser fácil, pero Félix sabía que estaba más cerca de cumplir su destino que nunca. Sentía el peso de las promesas que había hecho, pero también la esperanza de que, con coraje e inteligencia, podría cambiar el curso de su propia historia y las vidas de aquellos que cruzaron su camino. Con los 3 pelos de oro en mano y las respuestas para los enigmas que encontró a lo largo del camino, Félix inició su viaje de regreso al reino. Sentía el peso de las responsabilidades y promesas, pero también una determinación renovada. Sabía que cada paso lo acercaba a su destino y a la conclusión de su misión. Al acercarse a la ciudad asolada por la sequía, Félix buscó el pozo donde vivía el sapo maldito. Con cuidado, retiró el sapo, exactamente como el diablo había instruido. Para su alivio, el agua comenzó a brotar abundantemente del pozo, trayendo alegría y renovación a los aldeanos. Ellos celebraron y agradecieron a Félix, ofreciéndole suministros para el resto de su viaje. Continuando, Félix encontró al barquero, atrapado en su servicio eterno. Recordando las palabras del diablo, aconsejó al barquero que entregara el remo al próximo pasajero. El barquero, escéptico pero desesperado, hizo lo que le dijeron. Para su sorpresa, fue liberado de inmediato, y su expresión de alivio y gratitud no tenía precio. Ofreció a Félix un rápido viaje por el río, ayudándolo a ahorrar tiempo en su viaje de regreso. Al llegar al bosque, Félix encontró al hombre inquieto nuevamente. Le explicó sobre el tesoro enterrado bajo su cama. El hombre, con esperanza renovada, cavó hasta encontrar un cofre lleno de oro. Con esto, su inquietud desapareció y finalmente encontró paz. En agradecimiento, dio a Félix una parte del tesoro que el joven aceptó con gratitud. Finalmente, Félix regresó al castillo del rey. Al entrar en la sala del trono, sintió todas las miradas sobre él. El rey, con una mezcla de sorpresa y frustración, observó mientras Félix se acercaba, levantando los 3 pelos de oro como prueba de su conquista.
Majestad, dijo Félix con firmeza, cumplí la misión que me fue dada. Aquí están los 3 pelos de oro del diablo. El salón quedó en silencio mientras el rey examinaba los pelos, incapaz de esconder su admiración. Sabía que no podía negar más la valentía y la determinación del joven. Además de los pelos, Félix también presentó las soluciones para los problemas de las personas que encontró a lo largo de su viaje, explicando cómo ayudó a la ciudad, al barquero y al hombre inquieto. El rey, sin otra elección, tuvo que cumplir su promesa. Con gran reticencia, el rey anunció que Félix se casaría con su hija, la princesa. La ceremonia fue grandiosa y todo el reino celebró la unión. La princesa, al conocer a Félix, quedó encantada con su valentía y bondad. Juntos, formaron una pareja armoniosa y dedicada al bienestar del reino. El tiempo pasó, y Félix se convirtió en un príncipe justo y sabio. Nunca olvidó las lecciones aprendidas en su viaje, siempre gobernando con compasión e inteligencia. El reino prosperó bajo su cuidado y era amado por todos. El destino profetizado se cumplió, no solo por el matrimonio con la princesa, sino también por la transformación que Félix trajo para todos los que encontraron a lo largo de su viaje. Su historia se convirtió en una leyenda, un cuento de valentía, determinación y la creencia de que, incluso ante los mayores desafíos, un corazón puro y una mente aguda pueden triunfar sobre cualquier adversidad. ¡Qué viaje tan impresionante, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente cuento. En un reino lejano, había un emperador cuya vanidad no tenía igual. Su amor por las ropas nuevas era tan grande que gastaba todo su tesoro en telas lujosas y trajes extravagantes. Los asuntos del reino a menudo se dejaban de lado, mientras el emperador se dedicaba a probarse sus ropas frente a enormes espejos dorados. El pueblo comentaba sobre su obsesión, pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Un día, 2 forasteros llegaron al reino. Eran estafadores astutos, conocidos por sus habilidades para engañar a los poderosos. Al enterarse de la vanidad del emperador, vieron una oportunidad perfecta para su próximo golpe. Disfrazados de tejedores talentosos, se presentaron ante el emperador con una propuesta intrigante. «Majestad», dijo uno de los estafadores, haciendo una reverencia exagerada. «Somos tejedores de tierras lejanas y traemos con nosotros una tela de una belleza inigualable. No solo es de una finura extrema, sino que también posee una característica mágica. Es invisible para los tontos y para aquellos que son incompetentes en sus cargos». Los ojos del emperador brillaron de interés. «Una tela así sería perfecta para mí», pensó. «Podré distinguir a los sabios de los tontos en mi reino». Sin dudarlo, el emperador ordenó que los estafadores comenzaran de inmediato. Ellos exigieron oro, seda y los mejores hilos de todo el reino, prometiendo tejer la ropa más magnífica que el emperador hubiera visto jamás. Con estos recursos en mano, los estafadores instalaron 2 grandes telares y comenzaron a trabajar, o al menos fingieron que trabajaban. Pasaron días y el emperador se impacientó por ver el progreso. Primero, envió a su fiel ministro, un hombre honesto pero inseguro sobre su propia inteligencia. El ministro entró en el taller y vio nada. Los telares estaban vacíos. «Dios mío, no veo nada», pensó el ministro, sintiendo un escalofrío en la espalda. «¿Seré tonto o incompetente?». Temiendo la vergüenza y la pérdida de su posición, elogió a los estafadores. «Magnífico. Informaré al emperador sobre el maravilloso trabajo que están haciendo».
Cuando el ministro relató al emperador, hablando en términos brillantes sobre la belleza y la complejidad de la tela, el emperador se quedó aún más curioso. Decidió enviar a otro cortesano, un hombre conocido por su sabiduría y perspicacia. Este tampoco vio nada, pero no se atrevió a admitirlo. Así que regresó con los mismos elogios. Los estafadores continuaron fingiendo trabajar, pidiendo más y más recursos. El entusiasmo en el palacio aumentaba, mientras nadie quería ser el primero en admitir que no podía ver la tela. Finalmente, llegó el gran día. Los estafadores anunciaron que la ropa estaba lista. Con una gran ceremonia, los estafadores fingieron vestir al emperador. Él se miró en el espejo, pero no vio nada. Sin embargo, temiendo ser considerado incompetente, exclamó: ¡Qué ropa maravillosa! ¡Qué ligera y cómoda! La noticia del desfile del emperador en su nueva ropa mágica se difundió por todo el reino. Todos los súbditos, ya enterados sobre la tela, también temían parecer tontos. Las calles fueron decoradas con banderas coloridas y flores, mientras la gente se aglomeraba para ver al emperador en su nueva ropa mágica. Todos estaban curiosos, pero nadie quería ser el primero en admitir que no podía ver la tela. En la mañana del desfile, los estafadores ayudaron al emperador a vestirse. Fingieron ajustar la tela invisible con gran cuidado, elogiando su ligereza y perfección. El emperador se miró en el espejo, sin ver nada, pero su determinación de no parecer tonto era mayor que su duda. Finalmente, salió del palacio, acompañado de su comitiva. Al pasar por las puertas, la multitud lo recibió con aplausos entusiastas. ¡Qué ropa tan magnífica!, gritaban. ¡Qué colores tan hermosos! Nadie quería ser el primero en admitir que no veía nada. Los murmullos de admiración aumentaban mientras el emperador desfilaba orgullosamente por las calles sin darse cuenta de la verdad. Entre la multitud, un niño pequeño sostenía la mano de su madre. Al ver al emperador, el niño frunció el ceño y dijo en voz alta: «¡Pero él no lleva nada puesto!». Las palabras del niño flotaron en el aire por un momento, antes de comenzar a extenderse por la multitud. Uno a uno, los súbditos comenzaron a murmurar entre sí, y pronto los murmullos se transformaron en risas. «¡El emperador está desnudo!», repetían. El emperador escuchó las risas y, de repente, se dio cuenta de la dura verdad. Estaba realmente desnudo, víctima de su propia vanidad y del engaño de los estafadores. Su rostro se puso rojo de vergüenza, pero mantuvo la cabeza erguida y continuó desfilando, decidido a no mostrar su humillación. Los estafadores, por otro lado, ya habían desaparecido con las riquezas del reino. Nadie sabía dónde estaban, y buscarlos sería en vano. Habían realizado su golpe con perfección y huido antes de que alguien pudiera darse cuenta. Mientras el desfile continuaba, la multitud, ahora consciente del engaño, reía y señalaba, pero el emperador siguió adelante. La vergüenza era insoportable, pero sabía que tenía que terminar lo que había comenzado. Con cada paso, sentía el peso de su vanidad y del error que cometió al confiar ciegamente en los falsos tejedores. Al regresar al palacio, el emperador se encerró en sus aposentos, reflexionando sobre lo que había sucedido. Su confianza había sido traicionada, pero más que eso, él había traicionado la confianza de su pueblo al dejarse llevar por la vanidad. Sabía que necesitaba hacer algo para recuperar su dignidad y el respeto de su reino. Encerrado en sus aposentos, el emperador reflexionó largamente sobre el evento humillante. La risa de su pueblo resonaba en su mente, junto con las palabras inocentes del niño que habían desenmascarado su vanidad.
Decidido a recuperar el respeto de su reino, comenzó a planear un cambio en su conducta y liderazgo. Al día siguiente, el emperador convocó una reunión con sus consejeros más cercanos. Admitió su error y expresó su arrepentimiento por haber sido tan fácilmente engañado. Fui cegado por mi vanidad y terminé traicionando la confianza de mi pueblo, dijo. Es hora de cambiar y enfocarnos en las verdaderas necesidades de nuestro reino. Los consejeros, sorprendidos por la humildad del emperador, acordaron ayudar. Juntos, elaboraron un plan para mejorar la vida de los súbditos. El emperador decidió invertir los recursos del reino en educación, salud e infraestructuras, en lugar de gastar en ropas y lujos innecesarios. Para demostrar su compromiso, el emperador comenzó a vestirse de manera simple y práctica, dejando de lado las ropas extravagantes. Empezó a visitar aldeas y ciudades, escuchando directamente las necesidades y preocupaciones del pueblo. Poco a poco, la confianza fue siendo restaurada y los súbditos empezaron a ver en el emperador a un líder más sabio y dedicado. En una de esas visitas, el emperador volvió a la plaza donde había sido desenmascarado. Allí encontró al niño que, sin saberlo, había revelado la verdad. Se arrodilló ante él y dijo: «Gracias por tu honestidad. Fuiste tú quien me mostró el camino para ser un mejor gobernante». El niño, con ojos muy abiertos, sonrió tímidamente. El gesto del emperador tocó profundamente el corazón de todos los presentes, y la noticia se esparció por todo el reino. El pueblo comenzó a respetar y admirar al emperador por su capacidad de admitir errores y buscar la redención. Pasaron los años y bajo el nuevo liderazgo del emperador, el reino prosperó como nunca antes. Se mejoraron las carreteras, se construyeron escuelas y se reforzó la salud pública. La fama del emperador sabio y humilde se extendió más allá de las fronteras del reino, trayendo prosperidad y paz. La historia del emperador y su nueva ropa se convirtió en una leyenda contada de generación en generación, sirviendo como un recordatorio sobre los peligros de la vanidad y la importancia de la honestidad y la humildad. El pueblo nunca olvidó la lección aprendida en aquel fatídico día, cuando la verdad, dicha por un niño, cambió el curso del reino. Ahora, escucha más historias y cuentos fantásticos antiguos que estoy seguro que te gustarán. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y nos vemos allí en unos segundos.